En la Conferencia General de Naciones Unidas, la Asamblea General, el tema que se tocó, entre otros, fue el de los refugiados en el mundo. Tenemos el drama de los refugiados latinoamericanos hacia los Estados Unidos, los problemas que estos generan, el problema de los derechos humanos, pero también problemas de refugiados en otras partes. En el caso de África es terrible la movilización de poblaciones, el asilo y el refugio para estas personas que buscan mejores condiciones de vida. Pero Europa ahora es el centro de preocupación por la gran migración que viene del norte de África, de los países árabes, y el problema político que genera con algunos estados como Alemania abiertos a recibirlos y a incorporarlos y otros a negarse, y la problemática política, especialmente con la guerra de Siria y la gran cantidad de refugiados que han llegado a Europa. Veamos en nuestro análisis de hoy el tema de los refugiados en Europa. Crisis de los refugiados. Lo primero es reconocer la responsabilidad de los países occidentales en el caos del Medio Oriente. Responsabilidad frente a la violencia, pero sobre todo frente a las escasas o ausentes soluciones, lo que genera una inevitable desesperación de los habitantes por dejar sus países para sobrevivir o ir en búsqueda de una mejor vida. Este éxodo refleja la incapacidad de la comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, de garantizar la paz internacional. Debe llamarnos la atención que gran parte de los refugiados provienen de países que sufrieron o están sufriendo el derrumbe de sus regímenes políticos por intervención directa de los países occidentales. Es decir, la crisis de los refugiados es un síntoma evidente de la crisis de las relaciones internacionales. Este desorden constituye también una paradoja en un mundo globalizado. Sin embargo, esta crisis puede convertirse hoy en una oportunidad. Es un momento clave para renovar las relaciones internacionales, y tal proceso requiere potenciar la maribunda Organización de las Naciones Unidas, con el fin de fomentar la responsabilidad de la comunidad internacional. Un error sería pensar que el fenómeno migratorio involucra solamente a la Unión Europea. Es un tema y un desafío mundial que necesita de una solución global. Para que surja un principio de respuesta, es necesario repensar las relaciones internacionales. La responsabilidad de la comunidad internacional es, primero, gestionar los flujos migratorios y, segundo, aportar de forma concreta en la solución de los conflictos que hoy está generando millones de refugiados. A la luz de las experiencias pasadas y debido al despertar de nuevas potencias, una mayor repartición de las responsabilidades en la comunidad internacional es fundamental. Fortalecer el multilateralismo es permitir, en última instancia, asegurar la paz y la seguridad internacional. Desde Brújula Internacional, Marianny Pujol. A raíz de lo que llamamos laberinto de Cataluña, se ha venido hablando muchísimo de la Unión Europea porque nació en 1951 inicialmente con el Tratado de París para unir el carbón y el acero y evitar conflictos y guerra. Es lo que se llamó la CECA. Pero en el 57 los mismos 6 estados que crearon el carbón y el acero como comunidad se abrió hacia lo que se llamó la Comunidad Económica Europea, hasta el 92 en que de Comunidad Económica Europea pasó a ser Unión Europea, y después en el 2004 se pensó en una sola constitución para toda Europa, que no fue posible aplicarla, pero con el Tratado de Lisboa en el 2009 hay un texto que pareciera constitucional para toda Europa, y es la base, la referencia obligada tanto para la adhesión como para quienes quieran también irse de la Unión Europea, que es el caso del Brexit, donde precisamente el Brexit establece, indica los mecanismos de adhesión o de salida de la Unión Europea. De 6 estados que nació la Unión Europea, hoy son 28, si se concreta definitivamente la salida del Reino Unido. Pero en el caso de España con Cataluña sería absurdo romper países de la Unión Europea en fraccionarlos. Es mejor convivir en la pluralidad de idiomas, de costumbres, de culturas, pero en la unión de estados que tardó muchos años en la creación del Estado Nacional hacia fórmulas permanentes y definitivas como son los de la Unión Europea, que han vivido en paz después de la Segunda Guerra Mundial. Historia de la Unión Europea. La Unión Europea es una comunidad creada para propiciar la integración política y económica de los estados de Europa, actualmente compuesta por 27 países.
En 1950, 5 años después de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos quedaron sumidos en la devastación. Con la pérdida de vidas y daños materiales, sufrieron gravemente en su economía y su prestigio a nivel internacional. Para restaurar la confianza y la economía entre los países europeos, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, propuso la creación de una única autoridad que manejara las producciones del acero y el carbón que se realizaban en Europa. Los países, al ser parte de esta organización, encontrarían una gran dificultad en el caso de querer iniciar una guerra entre ellos, ya que el acero y el carbón eran indispensables en la industria armamentística. En 1951 se firmó en París el tratado que institucionalizó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, integrada por Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Con el tratado se logró el crecimiento de una economía autónoma en los países europeos, debido a la producción de los derivados del acero. En 1957, los países integrantes de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero firmaron los Tratados de Roma, que dieron origen a la Comunidad Económica Europea, organización internacional creada para buscar un mercado común que permitiese la libre circulación de personas, mercancías y capitales. También se creó la Comunidad Europea de Energía Atómica para el desarrollo de una industria nuclear propia. En 1986, por medio del entonces presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, se firmó el Acta Única Europea, que tuvo como misión crear el Consejo Europeo, ente que reúne los jefes de Estado e impulsa una iniciativa común en materia de política exterior, así como una cooperación de seguridad internacional. En 1992, los países pertenecientes a la Comunidad Europea firmaron el Tratado de la Unión Europea en Holanda. Este tratado creó la Unión Europea, organización que promueve la integración continental por medio de políticas comunes que abarcan distintos ámbitos políticos, económicos y sociales. La ciudadanía perteneciente a la Unión Europea puede circular y residir libremente en cualquiera de los países afiliados. En 1993, la Unión Europea decidió la creación de una moneda única europea, llamada el euro, que entró en circulación en el año 2002 bajo el control del Banco Central Europeo. Actualmente, la Unión Europea ha alcanzado en las instituciones internacionales el rango de gran potencia en niveles económicos, comerciales y monetarios. Logros extraordinarios que en América Latina tienen que verse como paradigma para ir también hacia una unión real del continente, sobre todo latinoamericano y del Caribe. Precisamente el euro es una moneda única, pero complementa lo que es la ciudadanía europea. Hay muchos venezolanos que, siendo venezolanos, tienen pasaporte de España o de Portugal o de Grecia o de Polonia, es decir, miembros de la Unión Europea, y esa ciudadanía le da muchísimos derechos gracias a la integración europea, que es lo que hoy se reclama, especialmente cuando hay el tema de Cataluña. Es mejor estar dentro de Europa y no fuera de Europa. Y en el caso de España, las 17 autonomías es mejor que estén dentro de España y no fuera de España. América Latina también reclama esa unidad y esa profundización en los mecanismos de integración, de intercambio comercial, y ojalá que tengamos un día la ciudadanía. Ya tenemos los venezolanos en el Mercosur, pero hace falta también la ciudadanía latinoamericana. Vamos a un corte y venimos con más información siempre acá en Brújula Internacional.